Acá hay un tema de cuando tenemos un Estado que educa en la colectivización del individuo y no en el fortalecimiento de cada una de las personas y sus talentos, que se genera una especie de fragilidad psíquica en que la gente sin un colectivo dentro del cual se anula como individuo, se siente completamente desnuda frente a las inclemencias de una vida que no puede fijar de una vez y para siempre, que siempre tiene incertidumbre, y por lo tanto termina siendo como el ciudadano ideal para el gran Estado, digamos, ¿no? Sí, es un proceso, yo creo que es un proceso ideológico de construcción de una especie de colectivo. Por ejemplo, la idea de bien común, ¿eso qué es? ¿Bien común para quién? ¿No? O bien para común, ¿quién define lo que es el bien común? O los intereses de España, ¿no? ¿Y cuáles son los intereses de España? Yo veo que estos son cambiantes con los gobernantes que hay. Cuando estaba Aznar, el interés de España estaba estar asociado con Occidente y con la civilización tal. Cuando llega Zapatero, llega con la alianza de civilizaciones, etc., ¿no? ¿Cuál es el interés de España? Pues el interés de España en cada momento es lo que define los gobernantes, pero no hay un interés común. En todo caso, el interés común es un interés común negativo, en el sentido de que se refiere a que yo puedo desarrollar mi vida, mis planes, sin que los demás interfieran legítimamente, me refiero, ¿no? Siempre y cuando yo no viole los derechos de otras personas, ¿no? Y que pueda desarrollar mis planes, mis proyectos, mis cosas positivas, siempre que no, repito, que no violen los derechos de otras personas. Para mí es el único interés común que puede haber, pero no un interés común positivo. Ni hay que consumir, ni hay que ahorrar, ni que se fuera. Hay personas que son consumistas, otros son más frugales, otras personas son de una forma, otras son de otra. ¿Cuál es la forma correcta de ser? ¿Cuál es la forma correcta de cómo debe comportarse el colectivo? ¿No? Y no hay una forma correcta de comportarse el colectivo, repito. La única es esa, que yo me comporte como más o menos quiera y busque mis intereses sin afectar o dañar a los demás, o intereses legítimos de los demás. Sí, acá yo creo que el bien común ha ido derivando a una idea más despótica que nunca, que está asociado a este individuo, justamente un individuo frágil, débil, en términos psíquicos, que busca ser amparado, y yo veo, no sé cómo lo ves tú, yo lo veo esto con el tema de que el bien común hoy día sería que el Estado nos cuida a nosotros de las enfermedades. Entonces, sí, o que nos dé un objetivo, una teleología, ¿no? Teleología, en el sentido de que pues vamos a construir el socialismo, o vamos a tener una nación muy grande, vamos a llegar, son palabras muchas veces vacías, porque cuando las operativizan no quiere decir nada, vamos a llegar al progreso, al crecimiento, o metáforas de ese estilo. Entonces, todo tiene que subordinarse a ese objetivo que marca el gobierno en cada momento. Y habrá gente que quiera crecer económicamente y otra no, otra querrá un mundo más verde y otra querrá, ¿no?, construir capitalismo, otros querrán construir socialismo, otros querrán una sociedad del reino de Dios en la tierra, otros no. Pero es esa idea de construir, de crear un objetivo para todos y subordinar al individuo a la consecución de ese objetivo. A mis estudiantes les pregunto, bueno, ¿cuál es el problema con las mascotas? Y me responden el capitalismo. Y pregunto, ¿cuál es el problema con las parejas, digamos, los matrimonios? El capitalismo. ¿Cuál es el problema con la depresión? El capitalismo. Y parece que tienen una palabra para el demonio, digamos, ¿no? Y después pocos de ellos estudiaron de dónde viene el concepto de capitalismo, que es es un concepto, o el neoliberalismo, que es una cosa semejante, ¿no? Pobre Röpke o el pobre Eucken, cuando inventaron sus teorías, no sabían que iban a ser culpables de todos los males de la Tierra. Yo quería llevarte a esta percepción que se tiene de que el capitalismo es malo, de que el demonio del capitalismo y el Estado es el bueno, y que está muy instalado, desde Thomas Hobbes, que en su capítulo 13, el Leviatán, dice lo siguiente sobre la naturaleza humana. Dice, tal es en efecto la naturaleza de los hombres que si bien reconocen que otros son más sagaces, más elocuentes o más cultos, difícilmente llegan a creer que haya muchos tan sabios como ellos mismos, ya que cada uno ve su propio talento a la mano y el de los demás a distancia. De esta igualdad, en cuanto a la capacidad, se deriva la igualdad de esperanza respecto a la consecución de nuestros fines. Esta es la causa de que si dos hombres desean la misma cosa y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos y en el camino que conduce al fin tratan de aniquilarse y sojuzgarse uno al otro. Esto yo lo conecto con una idea que diste en una de tus conferencias, donde dices que en realidad el mercado a nosotros nos aprecia según lo que el mercado aprecia que es nuestro aporte a este mercado, no según nuestro ego de cuánto nosotros nos amamos, ¿no? Entonces, pareciera, no sé qué te parece la idea, pero yo conecté con esa descripción tuya sobre que en realidad en el mercado son los demás los que fijan valor a la entrega de nuestro trabajo, claro, el valor, digamos, ¿no?
hay un golpe al ego muy brutal en eso, ¿no? Nos dice que en muchos casos que no somos tan buenos como pensamos, como un espejo. Nos hace ver los estragos de la edad, nos hace ver cómo vamos engordando, cómo vamos, cosas así. Entonces, no nos gusta que nos digan realmente que no somos para tanto. Y a muchas personas eso no les gusta. ¿Y podrá haber ahí algo que explique el odio hacia el capitalismo? A ver, eso lo explica, bueno, hay varios autores, por ejemplo, Mises en La mentalidad anticapitalista y otros libros hablan de una especie de rencor del intelectual. Porque el intelectual normalmente, a ver, también, no sé, Hayek también habla de esto, varios autores hablan de este tipo de cuestión, en el sentido de que el intelectual normalmente es por su trabajo, pues es el más listo de la clase, siempre está recompensado, siempre está, es lo que dice Hayek, ¿no? Que hay una especie de ente de planificación central que es el maestro, que siempre lo mima y siempre lo prima, y es muy listo, efectivamente, sabe teorías muy raras y cosas muy complejas, lee a Hegel, lee alta teoría filosófica y cosas así, pero claro, después gana menos que un vendedor de carne de cerdo. Claro. Y eso le da mucha rabia. Entonces, a algunos teóricos, hay muchas explicaciones, no es, pero le da mucha rabia que una persona que tan poco cualificada que gane más dinero que él y que no sea que no tenga más dinero que él. Entonces, quiere un mundo, o dice que le gusta un mundo en el cual sean ellos los que sean más privilegiados. Y ese mundo es el mundo pues, de la planificación, de la estatalización, porque en ese mundo sí que sus virtudes son apreciadas y que sí que sus virtudes les sirven para obtener rentas y el privilegio que ellos piensan que merecen. Uh-huh. A lo mejor me incluyo claro. También, pero claro, es una especie de orgullo, ¿no? De no aceptar que a lo mejor lo que yo aporto no vale gran cosa, y a lo mejor yo lo que aporto no vale gran cosa, y hay que saber asumirlo, o los demás no aprecian lo que yo hago. Y hay una muy buena manipulación de ese resentimiento de parte de los sectores que impulsan el crecimiento del Estado, porque en el fondo frente a este mercado cruel, que no te quiere tanto como tú te quieres a ti, porque además es un cariño que más bien es un ego, ¿no? Hay una forma de amarse a sí mismo que es muy sana. Esta es una forma insana de amarse a sí mismo. Claro, a ver, entonces, yo creo que los intelectuales viven mejor que vivieron nunca. Hay más que nunca y viven en términos absolutos mejor que nunca. Lo que pasa es que no viven relativamente mejor, que es muy distinto. Claro. Y ahí esa desigualdad, porque justamente lo interesante de la frase del texto de Hobbes es que habla de que tengan la esperanza respecto de la consecución de iguales fines, digamos, o sea, la esperanza es yo siempre me igualo con el otro, ¿no? En esta competencia, y a mí lo que me llama la atención es que si es que hay algo de esto, nosotros los liberales y libertarios siempre pensamos que no necesitamos del Estado para poder vivir, que podemos funcionar como al estilo que John Locke hablaba, ¿no es cierto?, el estado de naturaleza, donde no es la competencia y no es este tipo de naturaleza la que impera, sino que más bien es la colaboración. Y en ese sentido, aquí habría como una tensión para nosotros, los liberales libertarios, porque si el ser humano tiene esta característica, la que acabamos de citar de Hobbes, entonces es muy difícil un estado de naturaleza en paz y concordia como nosotros suponemos que puede existir en ausencia del Estado, porque el Estado además la justificación que tiene para crecer tanto es que justamente ha enseñado a la gente, se le ha enseñado que nosotros no somos capaces de lidiar unos con otros sin entrar en conflicto, y esa es la justificación ulterior del Estado. No sé qué opinas tú de esto. Claro, a ver, el primer pacto de una naturaleza humana que es discutible, es decir, que el ser humano es un ser muy malo, que pelea uno con el otro, esa imagen de la naturaleza humana en Hobbes, ¿no? De la vida cruel, estoy citando en memoria, cruel, brutal y corta, ¿no? Creo que era una especie de lucha de todos contra todos, y no sé cómo de esa lucha de todos contra todos es capaz después de elaborar un contrato, eso no acabo de entenderlo yo bien. Yo defiendo el capitalismo, hombre, yo también tengo una visión de la naturaleza humana, ¿no? Yo no creo ni que el ser humano sea bueno, ni un ángel, ni tampoco un ser malvado. El ser humano más bien es un ser más bien egoísta que va a lo suyo, ¿no? Con grados, cosas por el estilo, y dependiendo también de lo que definamos por egoísmo, ¿no? Claro. Pero bueno, ya es una cuestión. Pero a mí es un sistema que me gusta porque transforma el mal en bien. Vale, yo puedo querer ropa de marca, puedo querer un Ferrari, puedo querer un montón de cosas, pero ¿qué tengo que hacer yo para tener esas cosas? Pues tengo que fabricar unas galletas que le gusten a la gente. O tengo que fabricar ropa que le guste a los demás.
ese ansia mía de destacar, esa ansia mía de tener cosas, me obliga a transformarlo, esa codicia, si quiere llamarla así, transformarla en algo que sea útil para los demás, porque si no, no puedo tener mis bienes de codicia, ¿no? Cambio nada a cambio. Claro. De ahí viene la idea de que los ricos son ricos a costa de los pobres. Algo de razón tenía en el pasado, obviamente, y aún a día de hoy, porque hay muchos estados predadores y muchas empresas predadoras que viven, digamos, del apoyo de los gobiernos. Pero un capitalismo normal, un sistema de mercado, implica que si yo quiero tener algo, tengo que darle algo a usted. Y para tener yo bienes o legítimamente los que quiera yo, ¿no? Por ejemplo, mis bienes son libros, pero para tener yo muchos libros tengo que hacer cosas que les gusten a los demás, o intento hacer cosas que les gusten a los demás, ¿no? Y esa es la diferencia. Que para tener yo un bien necesito darle un bien a otro. Claro. Ese es el cambio humano. Claro, y eso es lo que distorsiona la intervención estatal, porque quita en el fondo ese aguijón de la necesidad de hacerle el bien al otro para obtener el propio beneficio. Claro. En ese sentido, hay dos medios, eso lo explicó Oppenheimer hace mucho tiempo. Hay dos medios de cambiar recursos. Los medios económicos y los medios políticos. Los medios económicos implican un cambio, un intercambio, y que otra parte acepte el cambio. Los medios políticos implican que una parte se impone a la otra por la fuerza. Entonces, no solo los capitales, de ahí viene mucha confusión, muchas críticas al capitalismo. Hay muchas empresas que viven de la protección del gobierno. Yo puedo vender productos en el mercado libre haciéndolo bien, ¿no? Hipotéticamente, vendiendo, o bien consiguiendo que el gobierno me dé un monopolio, que el gobierno me dé una licencia. Claro. Si vienen productos de China a competir con los míos, que el Estado que no los deje entrar. Claro. ¿No? Claro. Y así es como está funcionando en parte importante la economía que se dice que es libre, pero en realidad tiene poco de libertad. Muchas veces, claro, los críticos del capitalismo tienen cierta razón. Lo que hay ahora no es un capitalismo de mercado, es un capitalismo sumamente protegido, con una élite o así protegida que tiene rentas del resto. Y hay cierta razón, no les falta.